el quórum legal. Alisa Linares Ignacio, Chedraui Budit José, Chilaga Martínez María Sara Camila, Presente. Escobedo Soneto Neftalí Salvador, Mier Bañuelos Carlos Ignacio, Mota Quiroz Francisco, Rodríguez Acosta Marco Antonio, Salas Hernández Cirilo, presente. Sánchez García Licey, 6 presentes. Presidente. Gracias. Con la asistencia de 6 diputados, hay quórum y se abre la sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente a las 10:15. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día. 1. Lectura del acta de la sesión de la Comisión Permanente del 20 de agosto del año en curso. 2. Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera. 3. Lectura de los concursos de los ciudadanos Enrique Rodríguez Aguilar y David Rojas Durán del Comité de Padre y Familia de la Escuela 15 de Mayo de Cholula, Puebla, por el que se informan que han llegado a acuerdos y se comprometen a trabajar por lo que no se cambie la mesa directiva. 4. Lectura de los concursos y anexos de los ciudadanos Rodolfo Macías Cabrera, por el que refiere diversos asuntos de orden jurisdiccional de responsabilidad de servidores públicos del Honorable Ayuntamiento de Tela del Campo, Puebla, así como de salud y participación democrática, y solicita audiencia con los 3 poderes del orden estatal y federal, entre otros. 5. Lectura del recurso del ciudadano Ezequiel Rosas Ambrasio, por conducto de la ciudadana Carla Jiménez García, por el que se presenta queja en contra del agente del Ministerio Público adscrito a la mesa de trámites por el Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. 6. Lectura del recurso de la ciudadana María Plácida Carmen Jiménez Rosales, por conducto de la ciudadana Iván Viridiana Fernández Vega, por el que se presenta queja en contra del director de Seguridad y Vialidad de la Población de Acatzingo, Puebla. 7. Lectura del recurso del ciudadano Armando Sánchez Vélez, integrante de la Unión de Comerciantes y Tianguis 15 de septiembre de Amozoc, Puebla, por el que se informa la problemática por la que atraviesa dicha organización y solicita intervención para ser ubicados. 8. Lectura del recurso y anexo del ciudadano José Luis Sánchez Sánchez y otros firmantes vecinos del municipio de Coapiastra de Madero, Puebla, por el que se informa que el ciudadano Pablo Flores Andrade está convocando a la ciudadanía para tomar protestas constitucional. 9. Lectura del oficio SC-SC-DSSP-SSP-997/2014 de la delegada en la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de la Contraloría, por el que se remite copias simples del recurso suscrito por los ciudadanos Daniel León Mora y Pedro Andrés Hernández Ortiz, quienes solicitan se investiga a la presidenta municipal de Chotla, Puebla, y al agente ministerial ciudadano Araiza Figueroa Santos Ramses por presuntos irregularidades administrativas. 10. Lectura del recurso y anexo del ciudadano David Cabrera Telles, inspector auxiliar municipal de Tepalca, Ajalpa, Puebla, y otros firmantes, por el que solicita se publiciten en la página de internet la creación de dicha inspectoría. 11. Lectura del oficio INE/SCG/1272/2014 y anexo del secretario ejecutivo en su carácter de secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que remite la resolución aprobada en sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, contenida en el expediente SCG/QRD/PEP/170/PEF/170/2012. 12. Lectura del oficio 114/2014 del Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de Huentamalco, Puebla, por el que solicite considerar y autorizar la creación de una partida extraordinaria de recursos públicos específicos del Estado o, en su defecto, apruebe la afectación de las partidas federales transferidas al mencionado ayuntamiento. 13. Lectura de los oficios y anexos de presidentes municipales del Estado de Puebla, por el que solicita autorización para asignar el convenio de concertación con el Gobierno Federal para estar en posibilidad de aplicar los recursos erogados y aprobados provenientes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a través del Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares de los siguientes municipios: Huaytlalpan,
Ixcaquisca, Esperanza y Tetlalcingo. 14. Lectura del oficio 277, diagonal 2014, diagonal B, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por el que se remite a la Convención número 19, diagonal 2014, relacionado con el expediente 16.338, diagonal 2013, diagonal 1. 15. Lectura del oficio 2865, diagonal 014, del Honorable Congreso del Estado de Colima, por el que se remite la iniciativa con proyecto de derecho por el que se reforma el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como la que reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 16. Lectura del acuerdo que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que exhortan a la dependencia, entidades paraestatales del Estado de Puebla y municipio de la entidad, para que en el ámbito de sus competencias promuevan la creación e inclusión de programas internos permanentes de concientización y uso racional del agua. 17. Asuntos generales. Escuela. En el punto 1 del orden del día se dará lectura al acta de la sesión pública de la Comisión Permanente celebrada el 20 de agosto del año. En las 4 veces heroicas ciudad de Puebla de Zaragoza, a los 20 días del mes de agosto del 2014, reunidos en el Salón Miguel Hidalgo del Congreso del Estado, los diputados que integran la Comisión Permanente, con la asistencia de 8 de ellos y la inasistencia justificada del diputado José Cerrado y Judí, hubo quórum y se inició la sesión a las 10 horas con 10 minutos de acuerdo al orden del día establecido. En el punto 1 se dio lectura al acta de la sesión de la Comisión Permanente celebrada el 1 de agosto del 2014. Puesta en discusión y sin tenerla, se aprobó en todos sus términos por unanimidad. En el punto 2 se dio lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Enseguida, por unanimidad de votos, se aprobó la propuesta de los integrantes de la Comisión Permanente para dispensar la lectura de los asuntos considerados en los puntos de 3 al 11 del orden del día. Se acordó turnarlos para su estudio y resolución procedente a las siguientes comisiones. Punto 3, 6, 7, 9, 10 y 11 a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Puntos 4, 5 a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Punto 8 a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y copia a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado para su conocimiento y efectos procedentes. En el punto 12 se dio lectura al acuerdo presentado por la Comisión de Vivienda, por el que este Congreso del Estado se adhiere al acuerdo del Congreso del Estado de Hidalgo, por virtud del cual se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Desarrollo Social y al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para que sea creado un programa permanente de reconstrucción y erradicación de viviendas dañadas por cualquier que sea la catástrofe o contingencia. Puesta a discusión y sin tenerla, se aprobó en todos los términos con 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. En el punto 13 se dio lectura al punto de acuerdo presentado por el diputado Juan Carlos Natales López, por el que solicita al titular de la Secretaría General de Gobierno analice la posibilidad de instaurar una página web especializada de la Dirección del Periódico Oficial del Estado, con el objeto de otorgar a la ciudadanía un servicio de consulta digital de las publicaciones realizadas por esta dirección. Se turnó la propuesta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente. En el último punto del orden del día de asuntos generales, ningún diputado solicitó el uso de la palabra. Terminados los asuntos del orden del día, se levantó la sesión citando a los diputados integrantes de la Comisión Permanente para el día miércoles 17 de agosto del año en curso a las 10 horas. María Sara Camila Chilaca Martínez, diputada presidenta; Silvio González Hernández, diputado secretario. Es 4. Con fundamento en el artículo 120, fracción primera del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se pone a discusión el acta que la Secretaría acaba de leer. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta a los diputados de la Comisión Permanente si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta. En el punto 2 del orden del
del día se dará lectura al extracto de los asuntos existentes en cartera y sus acuerdos correspondientes. Extracto de los asuntos existentes en cartera que no requieren una discusión de la Cámara y son tramitados por la presidenta de la Comisión Permanente, con lo que da cuenta a la sesión del miércoles 27 de agosto del 2014. Oficio de fecha 11 de agosto del 2014 del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, por el que da respuesta al exhorto para actualizar o crear un sitio web y de esa forma publicar su información. Se acusa recibo y se envía copia al presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para su conocimiento. Oficio 1595, diagonal 2014, del oficial mayor del Congreso del Estado de Guerrero y oficio de fecha 5 de agosto del 2014, del oficial mayor del Congreso del Estado de Tabasco, en los que anexa copia de los decretos por los que esa legislatura emite la declaración de incorporación al régimen jurídico del Código Nacional de Procedimientos Penales. Enterado y se envía copia al presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y a la de Seguridad Pública para su conocimiento. Oficio 515, diagonal 14, 2D.P, del presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua, por el que informa de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esta soberanía, que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que realice una revisión de su regla de operación respecto de los requisitos solicitados. Enterado y se envía copia al presidente de la Comisión de Desarrollo Rural para su conocimiento. Oficio 3851, diagonal 2014, del primer vocal de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el que informa del trámite del acuerdo aprobado por esta legislatura relativo a la no explotación laboral infantil y la no utilización de trabajos de menores de 15 años. Enterado y se envía copia al presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su conocimiento. Oficio 1561 y 1562, diagonal 2014, de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, por los que hace el conocimiento la usura del trabajo legislativo del tercer periodo ordinario de sesiones, instalación de los trabajos correspondientes al tercer periodo de receso y la confirmación de la Comisión Permanente que fungirá del 31 de julio al 12 de septiembre del año en curso. Circular número 15 del secretario del Servicio Legislativo del Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando clausura del segundo periodo ordinario de sesiones y la integración de la Diputación Permanente, recibido y enterado. Es cuanto. A esta presidencia ha sido turnado el siguiente oficio. Los suscritos diputados integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, 71, fracción octava, 74, fracción 12ª, 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, 123, fracciones tercera y cuarta, y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos a su consideración la propuesta para dispensar la lectura de los asuntos de los puntos del 3 al 15 del orden del día y sean turnados a las comisiones generales de estudio correspondiente en virtud de ser de trámite legislativo. Rúbricas. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción octava, 74, fracción 12ª, 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, 123 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, está a consideración de la Comisión Permanente la propuesta para dispensar la lectura de los puntos 3 al 15 del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado. Con fundamento en las disposiciones legales invocadas, se turnan los puntos de la siguiente manera. Punto 3, a la Comisión de Educación. Punto 4, a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Punto 5, a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Puntos 6, 7 y 10 a la Comisión de Asuntos Municipales. Puntos 8 y 11 a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Punto 9, a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado. Puntos 12 y 13, a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público. Punto 14, a la Comisión de Derechos Humanos. Punto 15, se turna el oficio y la primera iniciativa mencionada a la Comisión de Desarrollo Económico y la segunda iniciativa a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución procedente. En el punto 16 del orden del día se dará lectura al acuerdo que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que exhortan a las dependencias, entidades paraestatales del Estado de Puebla y municipios de la entidad para que en el ámbito de sus competencias promuevan la creación y ejecución de programas internos permanentes de concientización y uso racional del agua. Comisión de Medio Ambiente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los dispuestos por los artículos 79, 80, 81, 82, 119, 123, fracción 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 45, 47, 48, fracción 19, 84, 146, 149 del Reglamento del Interior del Honorable Congreso del Estado, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente acuerdo. Único. Se exhorta a las dependencias, entidades paraestatales del Estado de Puebla y municipios de la entidad para que en el ámbito de sus competencias promuevan la creación y ejecución de programas internos permanentes de concientización y uso racional del agua. Atentamente firman la comisión Juan Carlos Natalia López, presidente, María del Rosario Aguilar Nava, Sergio Emilio Gómez Olivier, José Domingo Esquina Stiri, María del Socorro Quesada Tiempo, Vanessa Marín Marcelo y Vicente Sánchez García. Es cuanto. Con fundamento en el artículo 167, 168, 169 y 180 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 123, fracción 7, 96, 124, fracción 4, y demás relativo del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se pone en discusión de los diputados el acuerdo antes referido. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestar. No habiendo quien haga uso de la palabra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138, 140, 141 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se procede a recoger la votación nominal, para lo cual pido que se haga. Albiza Linares Ignacio, Chedraui Judith José, Chilaca Martínez Malazara Caneja, Escobedo Soleto David Salvador, Mier Bañuelos Carlos Ignacio, Mota Quirós Francisco, Rodríguez Acosta Marco Antonio a favor, Salas Hernández Cirilo a favor, Sánchez García Lisset. Presidente, le informo que con la suma de votos de María Sara Camelia Chilaca hacemos un total de 8 votos a favor. El resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado en todos sus términos, notifíquese en los términos planteados. El último punto del orden del día es asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la diputada Geraldine.
buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, los seres humanos requieren de condiciones que les permitan vivir adecuadamente y desarrollarse en los ámbitos propios de la actividad humana, que les permitan, a su vez, transitar apropiadamente de lo laboral a lo personal, de manera que conserven un equilibrio físico y mental y en consecuencia mantengan un nivel de vida aceptable. El Estado cuenta con atribuciones amplias para atender las necesidades ciudadanas mismas que ejecuta auxiliados de las instituciones, organismos y entidades de las que dispone el mandato legal. El municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado. Tiene a su cargo diversas funciones y servicios, entre los que destacan los parques y jardines, así como su equipamiento. Lo anterior, tal y como se desprende del texto constitucional federal y local, así como de diversos ordenamientos que particularizan la forma de intervención y ejecución, como es el caso del artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal, el cual dispone que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de parques y jardines y su equipamiento, cuestión que además se relaciona con lo establecido dentro del artículo 78 del mismo ordenamiento, el cual señala que el ayuntamiento tiene la atribución de formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, en la que deberán incluirse la creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local. Recientemente se hizo del conocimiento público la afectación generada al Parque El Riego, ubicado en el municipio de Tehuacán. Lo anterior debido al inicio de la construcción del Centro para la Prevención del Delito, obra financiada con recursos federales, con la que se pretende fortalecer el rubro de seguridad pública en la región, para la cual el ayuntamiento debía destinar el espacio físico. Lo anterior, como era de esperarse, generó inconformidad en un número importante de ciudadanos, quienes manifestaron la necesidad de respetar y preservar las áreas verdes y los espacios físicos destinados al esparcimiento, al deporte y la convivencia familiar. Al efecto, me di a la tarea de generar el acercamiento y diálogo con las instancias involucradas, de manera que se escuchara y prevaleciera en la demanda justificada de la sociedad. Lo anterior, gracias a la voluntad y disposición de las autoridades municipales, dio como resultado la suspensión de la obra requerida para su reubicación, lo que representa una buena noticia por doble efecto, ya que permite la preservación de espacios públicos y el fortalecimiento del rubro de seguridad pública. Uno de los factores que afecta a las condiciones de vida de los habitantes es la problemática generada por los fenómenos delictivos que inhiben y afecta, entre otras cosas, el adecuado aprovechamiento de las condiciones físicas de la infraestructura destinada a la convivencia, la integración y la relación comunitaria, que de manera general tiene un impacto negativo en el tejido social. Debido al anterior, es indispensable conservar, dignificar, consolidar espacios propicios que incluyentes y seguros en donde se puedan realizar actividades deportivas, recreativas y artístico-culturales, a la vez que promuevan la consolidación de los lazos afectivos, la convivencia, la relación y el establecimiento de mecanismos de comunicación efectiva como elementos claves para fortalecer la cohesión social y prevenir conductas de riesgo. En otras palabras, la preservación de espacios públicos coadyuva de manera importante en la prevención del delito. Por otro lado, conscientes de la importancia que implica el fortalecimiento del aspecto teórico-técnico, es oportuna la edificación del Centro de Prevención del Delito, lo cual tendrá que realizarse
con mayor planificación, determinando el espacio idóneo para ello, sin que lo anterior genere afectaciones sociales que orille a la ciudadanía a elegir entre uno y otro beneficio. Para que este tipo de dilemas no repliquen otras regiones del Estado, es indispensable que se planifique adecuadamente la construcción de obras, sea cual sea su naturaleza, considerando en todo momento los planes de desarrollo urbano y los estudios de impacto ambiental, que para el efecto se requieren, tal como lo establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, pero más aún considerando en todo momento el interés ciudadano. Como diputada del Partido Verde Ecologista de México, una de mis preocupaciones prioritarias es y seguirá siendo la defensa y el resguardo de áreas verdes que mantengan los pulmones en la entidad, pero sobre todo ser una portavoz convencida de la voluntad ciudadana que en este y en cualquier otro escenario que lo requieran los poblanos y las poblanas. Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, fracción segunda, 144, fracción segunda y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción sexta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, me permito someter a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta de manera respetuosa al honorable Ayuntamiento del municipio de Tehuacán, Puebla, a que en el ámbito de su competencia y apegado a los ordenamientos legales aplicables, garantice la conservación, dignificación, restauración y mejora del Parque El Riego, así como la construcción del centro para prevenir el delito originalmente planteada en el referido espacio. Segundo, se exhorta a los 217 ayuntamientos de la entidad a que en el ámbito de sus atribuciones garanticen la conservación, dignificación y creación de espacios públicos en la modalidad de parques, jardines y similares, incluyendo dicha acción como política pública prioritaria del gobierno municipal debido a las múltiples bondades y beneficios que dicha acción representaría para la sociedad en los rubros de medio ambiente, deporte, esparcimiento y salud, por mencionar algunos. Tercero, solicito se turne el presente acuerdo a la Comisión General de Estudio competente para el trámite legislativo correspondiente. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 123 y 146 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción 3 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio de esta resolución posible. Tiene el uso de la palabra el diputado Julián Pérez. Muchas gracias, presidente. Con permiso de la mesa directiva. En la voz integrante del Grupo Parlamentario Ciudadano, por la presente, presento este punto de acuerdo. Cholula, su nombre deriva del vocablo náhuatl Cholula, que significa agua que cae en el lugar de huida. Se trata de uno de los asentamientos más antiguos de México y presenta una ocupación continua desde el periodo preclásico superior. A pesar de ello, su importancia en Mesoamérica fue variable a lo largo de los 2000 años de historia de la civilización nativa de América Central. Cholula es una de las ciudades aún pobladas más antiguas de México. Aquí se erige la mayor pirámide del país y abundantes iglesias. En su esplendor, el poblado albergó unos 100,000 habitantes, lo que la convirtió en un enorme centro urbano, solo superado por Tenochtitlan, la capital azteca que hoy es la Ciudad de México. Esta gran ciudad se estableció al pie de lo que aparenta ser un monte, pero que en realidad es la pirámide más grande
jamás construida. Esta enorme estructura dedicada a Quetzalcóatl mide 405 metros por lado, es decir, cubre un área de 186.000 metros cuadrados. Después de tomar la ciudad durante la conquista española, Hernán Cortés juró reconstruirla y erigir una iglesia cristiana para reemplazar cada templo pagano. Se construyeron menos de 50 iglesias nuevas. Sin embargo, se trata de un gran número para una ciudad tan pequeña. Cholula se divide en 18 barrios, cada uno de los cuales rinde devoción a un santo patrón. En el primer cuadro del poblado se encuentra la plaza central o Zócalos. Del lado poniente está el Palacio Municipal, frente de este la zona comercial. Aquí se asientan los portales, un pasaje de 170 metros con 46 arcos recargados en columnas dóricas, donde abren sus puertas numerosos restaurantes. Este sitio es el más grande de su tipo en América Latina. La Gran Pirámide de Cholula resguarda en su interior un laberinto de túneles. La SECTU ha nombrado pueblo mágico a varias poblaciones en todo el territorio mexicano. El entorno de cada uno de ellos varía desde la fuerte influencia del pasado indígena, el gran legado del antiguo imperio colonial español, la preservación de tradiciones seculares y ancestrales e importantes lugares del municipio. A sabiendas, en el municipio de San Pedro Cholula existe el basamento piramidal que levanta 13.5 metros en el eje del cenit sobre la pirámide principal. Sus ladrillos son de 57 por 28 por 12 centímetros. De las hiladas inferiores y las de frente occidental, considerando que durante la época precolombina la ciudad sagrada de Cholula se dignificó por sus teocalis, que edificaban en veneración a las deidades propias, tales como astros. En ocasión de la observación existieron dos basamentos piramidales, uno Cerro de la Cruz y Cerro de Acosac, tomado en cuenta que la identidad por la cercanía de la pirámide principal les permitía la elaboración de los adobes, ladrillos muy significativos para abarcar dichos teocallis. Es pues que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, el Cerro de Acosac está dentro del catálogo correspondiente y, en consecuencia, una zona arqueológica no puede formar parte del patrimonio de un particular. En virtud de lo anterior descrito, se propone a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de San Pedro Cholula a tomar las medidas necesarias para preservar el patrimonio histórico de San Pedro Cholula, en especial del basamento piramidal conocido como el Cerro de la Acosac, ubicado entre la 2 Sur y 9 Oriente de San Pedro Cholula. Primero, se exhorta al honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula que, en la medida de sus atribuciones, garantice la preservación del patrimonio histórico municipal, en especial el basamento piramidal conocido como el Cerro de la Acosac. Segundo, por ser Conjuntamente en los artículos 123, 146 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción 3 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna el punto de acuerdo a la Comisiones Unidas de Cultura y Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente. No habiendo más intervenciones, diputada. Diputada Socorro Quesada. Buenos días, compañeras, compañeros diputados, la Comisión Permanente de los Medios de Comunicación, con las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a poner a su consideración un exhorto de manera muy respetuosa a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para que este Congreso solicite puntualmente la supuesta solicitud de desaparición de poderes que varios personajes de la vida pública del Estado de Puebla solicitar. Esta solicitud la hago toda vez
que no podemos dejar pasar temas tan trascendentales, porque están diciendo que el Congreso del Estado de Puebla ha sido omiso para la resolución de las diversas problemáticas. Yo quiero señalar que el Congreso del Estado de Puebla no ha sido omiso en estos problemas. Simplemente los actores y las actrices que están provocando desestabilización en el Estado de Puebla jamás se han acercado de manera oficial a este Congreso. Por eso es la solicitud respetuosa para que podamos hacer el escrito y solicitarle a estas dos cámaras esta situación, en qué situación se encuentra la solicitud de desaparición de poderes. Es cuanto, muy amable. Esta presidencia toma nota del planteamiento que hace la diputada Socorro Quesada, en virtud de que no ha ingresado un documento, sin embargo lo registramos. Diputado Julián. Muchas gracias, presidente. El registro de nacimiento es un derecho humano, así reconocido por diversos instrumentos internacionales ratificados por México, entre los que se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño. Dentro del marco jurídico nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce también el registro de nacimiento como uno de los elementos del derecho a la identidad. Señala expresamente que el derecho a la identidad está compuesto por, uno, tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, así como ser inscrito en el registro civil. 2, tener una nacionalidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución. 3, conocer su afiliación, su origen, salvo los casos en los que las leyes lo prohíban. Y 4, pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua, sin que eso pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. Particularmente en los países de América Latina y el Caribe se han realizado importantes esfuerzos en los últimos años para asegurar que todos los niños y niñas sean registrados al nacer. Como muestra de ese compromiso, se ha establecido la meta común de alcanzar el registro universal gratuito y oportuno en la región para el año 2015. En diciembre de 2013, la UNICEF dio a conocer en un informe que muestra que los nacimientos de casi 230 millones de niños y niñas menores de 5 años no están registrados. Aproximadamente 1 de cada 3 de todos los niños menores de 5 años en todo el mundo. De acuerdo a un estudio realizado por el INEGI y UNICEF, México tiene una tasa de registro oportuno de 93.4%, lo que significa que a nivel nacional 6.6% de los niños y niñas no son registrados antes de cumplir su primer año. En áreas urbanas, el registro en el primer año de vida llega al 97.7%, más que en las áreas rurales. Casi 1 de cada 5 niños y niñas, 18%, no se registra en su primer año de vida. El estudio también identificó 172 municipios en los que menos de la mitad de los niños y niñas están registrados antes de cumplir un año, por lo que se le debe brindar una atención prioritaria. Está claro que ante los grandes cambios internacionales al derecho de identidad de los niños y niñas, se incorpora este derecho humano a los tratados internacionales. Es por ello que el Estado mexicano, en su reciente reforma al artículo 4, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el día 17 de junio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada de acta del registro de nacimiento. En los artículos transitorios de esta reforma constitucional que se menciona en líneas anteriores, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispondrá de 6 meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.
Así como también menciona, el Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, previa opinión de las entidades federativas y la autoridad competente en materia de registro nacional de población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determine las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así como para la expedición de todas las actas del registro civil, que deberá implementar a través de mecanismos electrónicos y adoptarse en las propias entidades federativas del país y por las representaciones de México en el exterior. Es bien sabido también que hace 2 meses el Ejecutivo del Estado publicó un acuerdo donde facultaba a las instituciones del registro civil del Estado de Puebla y municipios, así como las dependencias recaudadoras, para que se exenten de pago en los trámites del registro de actas de nacimiento por primera vez, o adultos mayores que no cuenten con este documento también podrán gozar del servicio sin ningún costo a partir del 2 de junio hasta el 31 de diciembre de 2014. Por ello es importante que se incorpore este derecho a la identidad de los niños y niñas a la Constitución local. En razón de lo anterior y con fundamento por lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se somete a consideración de esta legislatura la siguiente iniciativa de decreto, por el que se reforma la fracción 1 del artículo 27, se adiciona el párrafo segundo del artículo 14, disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Primero, se reforma la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para quedar como sigue. Artículo 27, fracción primera, inscribirlos en el registro del Estado Civil de manera inmediata. Segundo, se adiciona el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para quedar como sigue. Artículo 14, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento. Transitorio se envíese a los 217 ayuntamientos de los municipios del Estado para los efectos que dispone el artículo 140, 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Segundo, la presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periodo oficial del Estado. Tercero, se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuarto, señores secretarios. Conjuntamente los artículos 123 y 146 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción 3 y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se turna en la presente iniciativa la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita a los diputados integrantes de la Comisión Permanente para el miércoles 3 de septiembre del año en curso a las 10 horas.